Seguimos. Continuamos nuestra transmisión de Esa es la que hay sobre la educación online, el nuevo reto de todos los padres alrededor del mundo. Según los datos de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, 1.5 millones de padres, de familias, de niños en el mundo están sin escuela, que están siendo educados por sus padres y por maestros como los que tenemos aquí, a través de las plataformas online, ¿verdad? O a distancia. Para eso quería darles unas recomendaciones que no da esa la que hay, sino la UNESCO, sobre cómo educar de manera efectiva ¿verdad? Online. Primero, les recomienda a la UNESCO que analice el tipo de tecnología con la que se cuenta y elegir la más pertinente. Garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje online, proteger la privacidad y la seguridad de los datos que estás utilizando y también los que estás compartiendo como profesores, como estudiantes y como padres. Centrarse en los problemas psicosociales de los alumnos antes de impartir las enseñanzas. O sea, es importante saber ¿verdad? Preguntarle cómo se sienten, todo lo que está pasando y hablarlo, más que un mero proceso de impartición de conocimiento. Planificar con frecuencia el desarrollo de los programas de aprendizaje online. Proporcionar a docentes y alumnos asistencia en cuanto al uso de la tecnología. Eh, Combinar los enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y de plataformas. Yo sé que hay muchas herramientas, como hemos estado hablando, pero es importante que con nuestros estudiantes, ¿verdad? Y como padres también, limitemos el uso de estas aplicaciones porque puede confundir más que ayudar. Establecer las reglas de la educación online y dar seguimiento al proceso de aprendizaje. Definir un tiempo de la duración de las clases online en función de los alumnos. Crear una comunidad entre profesores y favorecer el vínculo social entre profesores, padres y estudiantes para, ¿verdad? Crear un escenario de educación online eficiente. Esto lo recomienda la UNESCO. Igualmente, a través de la UNESCO, países líderes en educación como lo son los famosos Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suecia, estos países, a través de la UNESCO han compartido, les voy a poner el link luego en los comentarios, han compartido diferentes plataformas que ellos utilizan para, para educar online y están disponibles, ¿verdad? En la web para el uso de todos nosotros. Que tú puedes educar a tu hijo con las herramientas de países líderes como Dinamarca, Finlandia, ¿verdad? Y Islandia. Igualmente, aquí en Puerto Rico, nuestro Departamento de Educación tiene la plataforma digital, se llama Departamento de Educación Digital Académico, donde tienen todas sus planchas de currículums y clases, que le di un vistazo y son bastante buenas, no completos, falta mucho, ¿verdad? Pero definitivamente hay material y hay unos recursos presentes, ¿verdad? Y disponible para nosotros. Igualmente está la biblioteca digital del departamento que te da acceso a diferentes libros gratis para que tu hijo y ustedes mismos, padres y educadores, se mantengan en la educación continua. Pues eso quería darle este pequeño resumen de lo que está pasando a nivel internacional y aquí en Puerto Rico. También quiero traerle la que hay sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, si tú entras a la página del Departamento de Educación de los Estados Unidos, la federal, pues está bien limitada y no te da ningún tipo de herramienta, a diferencia de la página de España, que sí, por ejemplo, te da acceso y la nuestra te da acceso a diferentes herramientas. Vale aclarar que el sistema educativo en Estados Unidos es dividido por los 50 estados, por eso si tú entras a la página de un estado en particular, pues se supone que encuentres el contenido. Lo importante es que hay mucho contenido disponible de muchos países que podemos utilizar, ¿verdad? Para nuestra educación aquí. Y con eso quiero cerrar esta parte informativa de esa es la que hay y continuar con las preguntas sobre, ¿verdad? A nuestros panelistas en esta tarde, Héctor y Marco.
que respectivamente representan dos áreas de la educación aquí en Puerto Rico que son bastante importantes, específicamente la escolar, ¿verdad? Y la universitaria. Estábamos hablando en la primera parte sobre sus experiencias y luego estuvimos hablando sobre los sistemas que están utilizando. Entonces ahora quiero preguntarle sobre qué tan eficiente ha sido esta herramienta. ¿Han cumplido con sus expectativas? ¿Qué experiencia han tenido? Empezamos con Marco. Yo pensé que tenía un delay, no, se quedó. Yo quién es Omar. Marco. Mala mía. ¿Cuán eficientes han sido las herramientas? Bien. En el caso de las plataformas que utilizo para mi clase, ¿no? Para mi curso, yo ofrezco 2 cursos en la universidad. Ofrezco un curso de lenguaje extranjero, un curso de francés y un curso de inglés como lengua segunda. Eh, en ambos cursos, las estrategias que utilizo, a pesar de que es la misma institución, utilizo estrategias diferentes por la naturaleza de cada curso. Voy a empezar con el curso de lenguaje extranjero. Utilizo Zoom para llevar conferencias en vivo y utilizo la plataforma para la entrega de trabajos escritos, para la asignación de tareas del libro y cuaderno y para la entrega de trabajos escritos en formato PDF. Ahí mismo pues uno crea un archivo y pues los estudiantes pueden subir sus documentos. Definitivamente en una clase de lengua extranjera es una clase necesariamente presencial, sobre todo por lo que uno exige del estudiante en el salón de clase. Es un curso mucho más activo y mucho más, digamos, inclusivo en el sentido de la participación del estudiante. No es un curso donde el método transmisivo o el método tradicional, que es donde el profesor juega un rol activo en la clase y el estudiante un rol pasivo, es eficiente, para nada. Es un tipo de clase que la configuración o la metodología de enseñanza debe ser activa constantemente. En inglés la palabra es educacer, ¿no? Pidiéndole al estudiante su participación y su inclusión en el salón de clase. Por lo tanto, para darles un ejemplo concreto, la gran mayoría, todos los trabajos en mi curso yo los pido a mano. Y los pido de esa manera por varias razones. Número uno, porque el trabajar, naturalmente hay una parte de memoria muscular que tiene una contribución sobre el proceso de aprendizaje, ¿no? Y cuando uno aprende a escribir no solamente las palabras, ¿no?, en la caligrafía, sino también su ortografía a mano, pues uno se va acostumbrando a poner la ortografía en una lengua extranjera. Adicionalmente, eso fomenta el aprendizaje y la retención de vocabulario y de estructuras particulares que se hace más fácil para entonces traer a la memoria, ¿no?, de utilizarlo en la lengua. Y los pido por escrito también por el hecho de que al hacerlo en computadora hay una accesibilidad a poder tener recursos que puedan corregir, ¿no?, los trabajos, y lo óptimo en un salón de clase es fomentar espacios donde se cometan errores. Los errores son una tremenda herramienta y son muy buenas en el salón de clases de lengua extranjera para precisamente aprovechar la coyuntura y apoyar entonces áreas de necesidad. En el caso del uso de la plataforma ha sido bien difícil el transferirlo sin afectar la calidad de la enseñanza. Así que, habiéndoles explicado un poquitito de cómo es esa la naturaleza del curso, el transferirlo entonces a una plataforma virtual sin perder o manteniendo la calidad de enseñanza ha sido bien difícil, en el sentido de que el pedirles, hemos podido encontrar una manera para obviamente mantener el aspecto de entrega de trabajos hechos a mano, pero someterlos virtualmente a través de documentos escaneados. En el caso de los estudiantes que no tienen impresora, ¿no?, o escáner, si les ofrecí, entonces les introduje una aplicación en el celular donde pueden, con la misma cámara del celular, los cuales tienen teléfonos inteligentes, utilizarlo entonces para retratar, entre comillas, su documento escrito. Se convierte en la aplicación automáticamente en PDF y eso es lo que termina subiendo a la plataforma. La dificultad viene entonces en el proceso de corrección, ¿verdad?, o de avalúo, que es el proceso de cuando el profesor pues evalúa el trabajo y adjudica entonces la nota. Es sumamente incómodo, naturalmente, corregir trabajos a mano hechos a computadora. Es enviado por computadora. Enviados por computadora, y naturalmente no todo depende de los equipos que uno tiene disponibles. En mi caso, por el equipo que tengo, pues me facilita el poder escribir, entre comillas, a mano, sin embargo, utilizando el ratón para hacer las anotaciones correctas.
Sin embargo, hay otros profesores que no tienen esas herramientas y entonces pues corregir los trabajos a mano digitalmente es sumamente difícil. Eh, por la naturaleza de la materia, pues el tipo de corrección que uno hace, en lugar de adjudicar correcto o incorrecto a un ejercicio, hay distintos grados de incorrección y no todos los incorrectos valen lo mismo, o se no se descuenta la misma cantidad de puntos de cada incorrecto. Por lo tanto, es un ejercicio mucho más intenso y entre más complejo el ejercicio, más largo es el proceso de evaluar y más incómodo termina siendo. Por otro lado, el hecho de que el necesitar pedir a los estudiantes que participen en clase, hacerlo de manera a distancia, es sumamente complejo cuando uno no los tiene presencialmente. A pesar de que sí hay un factor de presencia virtual por la cámara y un factor de presencia audible por el micrófono, en términos de pensarlo como una computadora, los ingredientes están, pero el proceso que ocurre entre tener las condiciones y tener el resultado, hay algo que ocurre entre medio que no es lo que lo que asegura la misma calidad, y es precisamente cómo se emplean esos instrumentos en el proceso. Hay obstáculos como delays, faltas en la señal, faltas en el audio, que impiden entonces ese proceso del profesor poder entender lo que el estudiante está diciendo. Yo en el caso tengo el beneficio de ser lingüista, y particularmente que especialidad en fonética, o sea, que tengo especialidad en la pronunciación. Puedo leer los labios fácilmente y saber cómo los estudiantes están pronunciando las cosas con simplemente por leer los labios. Sin embargo, les doy un ejemplo como en mi caso de ayer, de yo no tener ese conocimiento, en múltiples ocasiones los estudiantes no encendían sus micrófonos y repetían las cosas sin encender el micrófono, en múltiples ocasiones la señal era inestable, así que hay naturalmente unos beneficios que trae la plataforma en términos de comunidad, pero estos obstáculos definitivamente no hay manera de eliminar el factor de que afectan naturalmente la calidad de la enseñanza. Así que en mi caso, un curso, yo creo que mi curso es uno de los extremos de necesitar ser presencial. Claro. Y al inferirlos a esta modalidad, naturalmente, pues yo creo que el obstáculo más grande dentro del uso de estas plataformas es mantener la calidad de enseñanza. Okay. Y en tu caso, Héctor, ¿qué tan eficiente ha sido las plataformas, ¿verdad? Las que has utilizado, lado positivo, lado negativo, como lo mencionaba con Marco? No, pues en mi caso yo soy maestro de historia y estudios sociales a nivel intermedio y obviamente el cómo uno enseña la historia, ¿verdad? Depende de qué enfoque de la historia tú quieres dar, si es más bien un enfoque basado principalmente en la memoria, en almacenar datos, memorizar fechas, nombres, o si es más bien un enfoque analítico, crítico, el que tú le quieres inculcar a los estudiantes, ¿no? El hacer un ejercicio, ¿no? De ponerse en los zapatos, de intentar ver cómo pensaban las personas en el pasado. Y pues, por lo menos para mí, ¿verdad? La historia es más que un simple ejercicio de divulgar datos para que los estudiantes los almacenen, se los memoricen y después los recuperen. A mí me gusta que los estudiantes piensen, den su opinión, ¿no? Y sepan relacionar distintos eventos. Por ejemplo, en el caso del séptimo grado, estamos trabajando el contexto de Puerto Rico en el siglo XVIII, ¿no? Los problemas de salud, de la falta de escuelas, defensa que había en ese contexto. El problema, por ejemplo, de que San Juan era un pueblo mucho más desarrollado que otros, que son problemas que persisten 300 años después en Puerto Rico, y pues eso era lo que yo quería que los estudiantes vieran, ¿no? Yendo ahora a la cuestión de cuán eficientes han sido los mecanismos a la disposición de uno, yo pienso que en mi caso me han ayudado bastante, pero ciertamente no son suficientes, ¿no? Una parte clave de lo que es la clase de historia son las excursiones, ¿no? Llevar a los estudiantes a hacer recorridos didácticos. Y pues uno puede hacer recorridos virtuales, pero al llevar a los estudiantes físicamente, ¿no? Los estudiantes están implicando otros, ¿verdad?, sentidos, ¿no? Además de la vista y de la audición, en ese proceso de aprendizaje, ¿no? El hecho de tú estar ahí presente y recibir otros estímulos, obviamente pues te va a ayudar mejor. Y también, ¿verdad?, ayuda a crear ideas, ¿no?, o imágenes mentales que eventualmente el estudiante cuando crezca pues va a poder recuperar, ¿no? Van a crear una base, una semilla, ese conocimiento que ellos tienen. Así que si bien ha sido un proceso no bastante llevadero, no ha sido un proceso completo. Y
yo pienso que nunca va a sustituir, ¿verdad?, lo que va a ser el proceso de aprendizaje en una escuela. Y pues en la escuela, ¿verdad?, un poco desviando la pregunta, los estudiantes hacen muchas otras cosas además de tomar clases o escuchar un maestro. Los estudiantes pues interactúan con pares, ¿no? Dentro de la escuela hay un proceso de socialización que es bien importante y que es aprendizaje, ¿no? Que va a ayudar al estudiante a integrarse eventualmente en la sociedad y obviamente pues, ¿sabes? No es lo mismo utilizando, por ejemplo, una plataforma de Zoom. En cuanto, ¿verdad? Regresando a lo del proceso de evaluación y demás, pues yendo por la misma línea de Marco, pues ha sido un proceso complicado, por lo menos para nosotros los maestros, porque uno primero pues quiere buscar que sea llevadero para el estudiante, pero entonces, por ejemplo, yo tengo estudiantes que no tienen impresora, o entonces si por ejemplo escribo en internet, yo no tengo forma de saber si realmente fue él el que lo escribió o si fue el que le hizo el trabajo. Así que yo lo que estoy haciendo es, mira, pues, haz tu trabajo en la libreta, escrito, le tomas una foto y me lo envías por email para yo saber que tú lo hiciste, ¿no? Y más que a la evaluación, a la puntuación, yo estoy tratando de dar énfasis al proceso de aprendizaje. Yo, por ejemplo, cuando doy preguntas, ¿verdad?, sobre un video que yo les doy a ellos en clase, yo las discuto, ¿no? Porque yo quiero saber qué ellos contestaron, qué ellos piensan, y ayudarlos precisamente a pensar críticamente sobre eso que ellos están aprendiendo, ¿no? Más allá de pues, dar una respuesta y yo darte, qué sé yo, 2 puntos, 5 puntos por haber respondido una respuesta y ya. Así que pues está obviamente ese balance entre lo que es la evaluación y el proceso de aprendizaje, ¿no? Dentro, ¿verdad?, de las circunstancias actuales. Bueno, yendo al punto que estabas mencionando sobre la cuestión esta de los elementos que tiene la escuela, sí, o sea, el espacio escolar que no tiene esto, pues yo soy más, eso no levanta una pregunta que vamos a estar discutiendo filosóficamente, porque ya eso es algo que nos tocará ver eventualmente en el futuro, ¿verdad? La pregunta sería, ¿qué tan pronto nos podemos mover a abandonar las escuelas, ¿verdad? Y seguir con este tipo de educación, ¿verdad?, a distancia. Claramente, eso es algo que ha levantado muchos debates en el pasado, en años siguientes. Ahora mismo muchas personas se están preguntando eso, como yo, y por eso que los quiero tener a ustedes en esta conversación, en esta última parte filosófica, sobre, ¿verdad?, ¿qué nos dan para el futuro de la educación? Yo personalmente, ¿verdad?, considero que la educación ha pasado por diferentes procesos. El ambiente escolar es algo relativamente inventado hace menos de un siglo, el ambiente moderno que conocemos nosotros. Igualmente, el universitario, el acceso no era para todo el mundo, ¿ves? Ahora sí. Yo considero que específicamente en la cuestión escolar nos podemos ir moviendo a una cuestión de homeschooling o de, ¿verdad?, una educación a distancia, abandonando el elemento social de las escuelas, porque hemos visto en los últimos tiempos muchos problemas con esa cuestión del compartir social en las escuelas, empezando por la cuestión del bullying, la cuestión ¿verdad?, de los mass murder, ¿verdad?, de las armas en las escuelas, la violencia, otros elementos que aunque son, ¿verdad?, son negativos, también hay una cosa positiva que, ¿verdad?, tú estabas mencionando. Pero yo considero que podemos eliminar esas cosas, ¿verdad?, y muchas confusiones sociales que se dan también en este espacio escolar, porque el espacio escolar tiende a ser como un prototipo de sociedad, pero no tanto, porque hay muchas cosas que por la juventud de los estudiantes, pues se eliminan y no están, y muchas confusiones, ¿verdad? Y también sé que como tenemos las redes sociales, el ambiente social ha cambiado. Lo que es la sociedad ya es muy diferente a lo que era la sociedad cuando se creó la escuela moderna. So que yo considero personalmente que el espacio escolar se puede abandonar y se puede sustituir por un espacio comunitario donde personas que están cogiendo clases online en la misma comunidad pues se reúnan eventualmente con un profesor de educación física afuera a través de un aparato móvil. El espacio comunitario
Ahora no se ve claro porque estamos en un espacio de pandemia y a lo que nos están llamando ahora mismo es a mantenernos en nuestras casas, pero yo considero que podemos seguir utilizando los mismos mecanismos educativos a distancia, pero claro, el espacio social pues ya quedaría a discreción de los padres y a discreción de la comunidad que los rodea. Yo sé que el ser humano nunca ha sido limitado socialmente, que yo sé que si las escuelas se eliminan, ¿verdad? En mi opinión, si las escuelas se eliminan, los humanos van a buscar nuevas formas de mantener esa conexión social y por eso creo que este proceso nos está enseñando a cómo nos podemos mover a eso, ¿verdad? Y sí, y veo que es posible. Hay muchas herramientas que están disponibles, pero claramente hay unas dificultades como lo que estaba mencionando Marco. Mucha gente no tiene buena señal o que no tiene una impresora y eso, pero yo considero que en vez de gastar en comprar libros y comprar todos los materiales que la escuela, ¿verdad?, le piden, pues se puede gastar en comprar esos materiales que quizás son mínimos o quizás son más caros, pero es un gasto que también que puede ser parte del proceso educativo, porque siempre hay un gasto, aunque tú estés en escuela privada o estés en escuela pública. Y por eso que considero que es muy posible que el escenario se puede dar para muy pronto en una educación a distancia, ¿verdad? Pero no considero que se vaya a eliminar el elemento social que estaba mencionando Héctor y también considero que se puede perfeccionar o mejorar el elemento de la tecnología fallando que estaba mencionando Marco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú, Marco? Pues mira, yo personalmente cuando entro a este tipo de cuestión, ¿verdad? De opiniones, ¿no? En eso quizás pues, eh, debido a mi preparación, pues ahí me identifico más con las culturas, ¿verdad? A las que he estado expuesto, ¿no? Especialmente en Alemania. En eso, y soy un poquito más científico en esa área en cuanto a emitir opiniones y trato de conseguir contemplar lo más objetivo los escenarios. Okay. Por lo tanto, yo reconozco que en la posición que yo me encuentro puedo tener no un prejuicio, una preferencia, un bias, ¿no? En favor de la enseñanza presencial, pero quiero experimentar, ¿no? Y hacer, ¿verdad? Lo que en filosofía se llama un experimento, un mind experiment, ¿no? Un experimento mental, ¿no? Contemplando pues ambos escenarios, ¿no? Vamos a partir de la premisa de que fuese posible, ¿no? La educación a distancia. Creo que hay unos problemas que se tienen que atender si se fuese a transferir toda educación y vámonos al extremo, ¿verdad? Para poder entonces entender la naturaleza del problema, ¿verdad? De ese extremo y vamos entonces a analizar el contraste, ¿no? Sí, estamos filosofando. Si vamos a transferir toda la educación presencial a una modalidad virtual, creo que eso es posible si se dan las siguientes condiciones. Creo que de la misma manera que con el tiempo la telefonía se ha vuelto un elemento esencial dentro de las necesidades básicas del ser humano actualmente, casi a nivel de todo el mundo tiene celular. bueno, plan médico. Ahora mismo, por ejemplo, un teléfono solamente, no estoy hablando de teléfono celular ni nada, simplemente comunicación telefónica, es accesible inclusive a través del programa del gobierno, gratuita. Y celular también, hay unos programas del gobierno federal que te da celulares. Pues por eso mismo, ¿sabes? Que la telefonía se ha vuelto ya prácticamente una necesidad básica, ¿no? En la medida en que el Internet de la misma manera se contemple no como un lujo y como una función o una herramienta, ¿no? De prestigio o de comodidad, sino como verdaderamente una herramienta que es necesaria para la transferencia de la educación hacia modalidad virtual y en medio de un mundo global, que es constantemente globalizante, ¿no? Pues entonces podemos contemplar esa posibilidad, pero se tiene que dar primero contemplándola el Internet no como una condición esencial o un elemento esencial para que esto se pueda fomentar. Tiene que haber un acceso abierto a... En Ciudad México, interesantemente, hay un Internet de la ciudad. Igualmente, República Dominicana y Santo Domingo implementaron un Internet de la ciudad. No es el más rápido del mundo, pero es un Internet público. Sí. Pues precisamente esas tonalidades, esas condiciones adicionales en las que ¿verdad? Tienen que estar claras desde el inicio. O sea, no solamente el acceso al Internet, sino el acceso a la buena calidad de esto. Creo que eso es esencial. Lo segundo, solamente en el caso de que haya accesibilidad en Internet y a esos recursos es que se puede entonces hablar de esa transferencia. Sin embargo, creo que uno de los retos más grandes para evitar, ¿no? Que no se puede dar esa
no, la transferencia de modalidades a distancia tiene que ver sobre todo con las distintas naturalezas de los cursos. Yo por lo menos vengo de un campo donde la experiencia presencial es casi obligatoria ¿no? Para poder entonces tener ese ambiente, ¿no? Poder transferir ese conocimiento, ¿no? Enseñarlo, ¿no? Es un curso que se llamaría híbrido, es un curso que tiene parte teórica y una parte práctica. Hay cursos que son completamente teóricos, que naturalmente tienen la facilidad de transferirse a modalidad a distancia, y otros que son híbridos como los míos, más inclinándose a práctico, y hay cursos que son necesariamente prácticos. Cursos, voy a dar por el ejemplo, laboratorios de ciencia. Sería extremadamente difícil que un estudiante de química que aspire a ser químico pueda tener una educación online o a distancia cuando no todo el mundo tiene un laboratorio en su casa, Exacto. un ejemplo. Eso es una condición bien básica. Y entonces la accesibilidad a ese aspecto práctico. Entonces las herramientas que se necesitan, los procedimientos que se necesitan utilizar en ese ambiente, ¿no? ¿Cuáles son vamos a llamarles recetas, ¿no? Pero cuáles son entonces esos pasos para poder crear esos distintos experimentos, ¿no? Y esas combinaciones de sustancias? Eso no se puede dar a distancia, se puede dar de manera teórica, pero el aspecto práctico, que no solamente es para implementar el conocimiento, sino precisamente como instrumento de transmisión de conocimiento, eso no va a estar disponible en una modalidad a distancia, a menos que esas condiciones estén presentes. Por eso yo ahí lo que establezco que a nivel escolar se pudiera eliminar la cuestión escolar y que se fuera todo online, pero a nivel universitario sí, que ya después que tú pasaste este proceso de preparación para la universidad desde tu casa, pues ya tú puedas entrar a un espacio universitario donde tú vayas a la carrera que tú necesitas y al laboratorio que necesitas, por ejemplo, de química. ¿Ves? El espacio universitario yo no lo eliminaría todavía. Sí. Ajá, Héctor, Sí, no, o sea, en ese aspecto lo entiendo perfectamente. Creo que eso es lo único que sí afectaría, ¿verdad? En mi opinión, es la fluidez de la logística, ¿no? El integrar, ¿verdad? Separar tan tajantemente la parte teórica de la parte práctica en términos de logística también afecta el proceso de aprendizaje, pero de ninguna manera lo descarto siempre y cuando haya los recursos disponibles y necesarios. Pienso igual. Héctor, ¿qué tú opinas? Sí, si algo bueno ha tenido toda esta situación de emergencia, ¿verdad? Es que pues, precisamente nos haya llevado a repensar, ¿no? En nuestro caso, ¿verdad? Que somos educadores, cómo se dan esos procesos de educación. Y, ¿verdad? A imaginarnos la posibilidad de movernos completamente a un formato de educación en línea y, ¿no? Incluso Marino, ¿verdad? Sugiriendo que en un futuro pues, se elimine, ¿verdad? El espacio de la escuela. Yo pienso, ¿verdad? Que hay varias cosas que habría que considerar, ¿no? Más que dar o posicionarme, ¿verdad? Valga la redundancia, en una posición, me gustaría sugerir, ¿verdad? Algunos puntos para hacer, como muy bien dijo Marco, un ejercicio mental, ¿verdad? Y lo primero es que históricamente, ¿verdad? Lo que ha distinguido al ser humano de otras especies es precisamente no solo la capacidad, ¿verdad?, de socializar, que no es que otras especies no las tengan, pero pues, el ser humano cuenta con otras herramientas que pueden hacer de ese proceso uno más complejo, ¿no? Y obviamente cómo vamos a aprender, ¿verdad?, a vivir en sociedad. Lo otro es que Marino estaba mencionando la cuestión del bullying. La cuestión del bullying ciertamente no se limita a al espacio de la escuela, ni se limita a un espacio físico. Sabemos que ahora con las redes sociales incluso pues han tenido que surgir leyes, ¿verdad?, regulando lo que es el bullying cibernético. Muy cierto. O sea, que son problemáticas que han persistido. Así que pues yo, por ejemplo, yo no diría pues vamos a eliminar las escuelas porque son espacios que propician el bullying. Sí, hay que pensar, ¿no? Nuevamente los procesos educativos. Ahorita estábamos hablando de países como por ejemplo Finlandia, ¿verdad? Y otros países Islandia, nórdicos, en Dinamarca. el tiempo en que se da clase es mucho más reducido. Incluso en la República Dominicana, el Marino conoce mucho mejor de eso, porque se le da el espacio al estudiante de ser niño, de exponerse a otros procesos y le da espacio al maestro, ¿verdad?, de poder desarrollar otras herramientas educativas, ¿no?
aquí, pues, en Puerto Rico, en Estados Unidos, son aproximadamente 8 horas que uno está en una escuela, el estudiante pues, casi no pasa tiempo en la casa. Así que habría que considerar esos factores. Yo no me iría completamente hacia un lado o hacia otro. Yo me iría más bien en favor de integrar ambos procesos, integrar el proceso de educación en línea sin abandonar el proceso, ¿verdad?, físico. Y esos espacios de socialización, me parece que ambos son cruciales y o sea, son importantes. Pues me parece muy cierto. Quiero aclarar que no estoy diciendo eliminar el espacio escolar porque por el bullying, porque yo sé que el bullying se da también igualmente en las redes. Pero gracias por su insumo. Me parece muy interesante la cuestión esta de... Mi posición es irnos completamente a abandonar el espacio escolar. Me imagino que la posición de Marco es no la abandonemos. Y aunque hizo un experimento, eso fue un experimento mental lo que él hizo, pero él apoya la tradición escolar. Y Héctor nos presentó, o Héctor, donde esté Héctor en su pantalla, y Héctor nos presenta un híbrido entre los dos. Que con eso los dejamos para que usted determine y, ¿verdad?, puede comentar en este video, en los comentarios, qué usted opina, qué usted sugiere, ¿verdad?, ser parte de la conversación de Sala que hay. Gracias Héctor, gracias Marco por ser parte de esta conversación, trayendo la que hay, ¿verdad? Gracias a ti por la invitación, Marín. Gracias, de nada. Siendo parte, trayéndole la que hay de lo que nadie está hablando. Y recuerden seguirnos en todas las redes. Estamos en Facebook, en Esa es la que hay PR. Estamos en Twitter, en Esa es la que hay PR. Estamos en YouTube, en Esa es la que hay. Estamos en Instagram, en Esa es la que hay PR. Estamos en formato podcast. Este programa también va a irse en formato podcast, que lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast a través de Esa es la que hay. Lo busca en Google, lo busca en Yahoo, en Google, aparece por Esa es la que hay. Gracias por ¿verdad?, por su auspicio y por su cooperación, y, ¿verdad?, esperamos sus comentarios en nuestros videos. Hasta la próxima, y esa es la que hay. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.